Buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos estén viendo. Hoy estamos con una invitada muy especial, muy afín a nosotros hispanos, quiero decir, es Rocío del Pilar Lozano Torres, nacida en el Perú, en las selvas peruanas, y vinculada ya hace algún par de años con la trilogía analítica. Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes aquí, ¿no? Y compartir esta tarde, este día, vespertino, ¿no? Vespertino con todos ustedes, ¿no? Un placer compartir un poquito de la experiencia, ¿no? Con trilogía analítica, ese reencuentro con lo divino, con lo trascendente, ¿no? Y también ese volver a los orígenes. Eso. Entonces quisiera pedirte que de pronto nos cuentes un poquito tus orígenes, de dónde vienes, tu familia, tu país, lo que has hecho hasta hoy, que son poquitos años, eres una mujer muy joven y pareces más joven todavía. Entonces, ¿nos Muchas puedes gracias. contar? Es un elogio, dice, ¿no? Cuando alguien le dice que parece más joven. Bueno, pues yo soy peruana, ¿no? Yo nací en el Perú. Yo soy de una zona en la Amazonía peruana llamada de provincia de San Martín, ¿no? Región San Martín, provincia de Lamas. Ya, mi ciudad es conocida como la ciudad folclórica de la Amazonía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros conservamos una parte, ¿no? Una parte de ese sincretismo, digamos, de ese sincretismo religioso traído por los españoles a Perú, ¿no? Es una zona en la cual se convive muy bien entre mestizos, descendientes de españoles con indígenas puros, ¿no? Entonces, se llegó a hacer esa vivencia armónica, ¿no? Entonces, mi ciudad es una ciudad actualmente turística, ¿ya? Turística por causa de eso. Nosotros conservamos una de las comunidades quichuas más importantes de la Amazonía peruana. Y pues yo nací allí, ya, yo me crié en esa ciudad hasta los 15 años, ya. Después de los 15 años yo quise hacer la experiencia de qué, de tener una experiencia de vivencia religiosa. Entonces yo fui adoptada por un español, digamos así, una adopción de corazón que me hizo a los 11 años con un padre español llamado de Jesús. Ya él es una figura paterna muy importante en mi vida porque yo soy hija, ¿no? Hija solo criada por mamá, digamos así, y mi papá falleció cuando yo tenía 3 años. Entonces, 3 meses, diré ni 3 años, 3 meses de nacida. Entonces, él para mí es una figura paterna hasta ahora, ¿no? Entonces, por impulso de él, yo entré en la vida religiosa, ya, entré a los 15, antes de cumplir 15, entré, me formé como hermana, digamos, en Lima, muchos años, hasta los 19 años. Son 5 años de formación religiosa, ¿no? Y terminada esa formación, fui mandada para la misión, porque aparte del español, ¿no? Yo conozco otros dos idiomas de amazónicos, uno que es el quichua y otro que es el chayahuita, que es otro idioma propio de la Amazonía peruana. Entonces, por causa de eso, la congregación, ¿no? Me manda a misión. Yo me quedé en la misión en medio de los chayahuitas originarios, ¿no? Por un periodo de 3 años. Tuve la experiencia religiosa, experiencia humana, experiencia materna también. Y también experiencia, digamos así, de profesora, ¿no? Porque yo llegué como profesora a los 20 años para 60 niños, ¿no? Que en ese tiempo la congregación tenía un gran proyecto educacional en ese tiempo, ¿no? Y en Perú existe el gran déficit de educación, especialmente para estas zonas. Ahora que en Perú está habiendo un grande aporte en la educación bilingüe, más antiguamente no, estoy hablando de unos
14, 15 años atrás. ¿Ya? Entonces, aquellos que sabían hablar otro idioma, ¿no? Tenían este privilegio de educar, ¿no? Entonces, yo llegué a esa comunidad como profesora normalista, que é a professora que ensina de tudo, não? Matemática, ciência, química, literatura, de tudo, arte, de tudo. ¿Ya? Sí, Entonces, eu cheguei com 19 anos como professora normalista, ¿no? Para 60 niños. Foi No. minha experiência mais bonita que tuve, ¿no? Porque a parte de eu viver em meio da comunidade, tinha comunidades sumamente lejanas, ¿no? Lejanas, que precisaba caminar mucho. Ustedes que también son de la parte amazónica, Colombia, deben conocer también eso, ¿no? Esa distancia que existe entre una comunidad, entre una yo- ciudad y una comunidad no pequeña, especialmente de de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, yo tuve la experiencia de conocer a Dios, digamos, en ese camino, ¿no? En ese camino, en la belleza, entender la belleza de una flor en medio del nada, Mm. escuchar el barullo del río, y el canto de los pájaros para un silencio, ¿no? Entonces, yo siempre cuando tengo ausencia, digamos así, vuelvo a esos orígenes de mi espiritualidad, ¿no? Entonces, fue un periodo muy bonito a los 19 años que Dios permitió yo conocer eso, ¿no? Conocer essa beleza que ele tinha. A parte também das necessidades humanas, não? Humanas existentes. Eu cheguei a um período na qual as comunidades indígenas estavam morrendo muito por causa da hepatitis, não? A Mm. hepatitis e por causa, especialmente os niños. ¿No? Entonces yo llegué en ese periodo muy fuerte, ¿no? Causa de eso comencé a acompañar las comunidades, las familias y era muy interesante porque como yo hablaba el idioma de ellos, ¿no? Ellos quedaban admirados que yo sabía hablar más. Yo me crié en ese ambiente, ¿no? En ese ambiente y terminé, ¿no? Siendo ese vínculo entre la comunidad indígena y digamos así la ciudad, digamos así, ¿no? Que ayudaba, ¿no? Entonces después vine para Lima. Sí, sí, Prieto, ¿você quiere conversar? sí, me parece, bueno, la experiencia es bastante enriquecedora porque una mujer tan joven con esa percepción de lo espiritual que a mí, yo no sé si Roberto comparte, pero a mí me parece profunda, ¿no? No es Sí, correcto. normal oír una persona tan joven como tú hablando de esa forma, que es un lenguaje más bien poético, hablando del ruido del río, del canto de los pájaros o del silencio, de encontrar a Dios o cosas de esas que es muy bonito, no es usual, ¿no? No. Aún en personas vinculadas a comunidades religiosas ahora, en este momento. Entonces me parece que es una característica principalísima que seguramente tú nos contarás, te lleva a tener ese contacto con lo que conocemos con trilogía analítica. ¿Cómo fue eso? Llegando tú al Brasil, ¿no? Cuando llegas. Uhum. Entonces, quando eu cheguei ao Brasil, mais ou menos 2013, eu cheguei em agosto de 2013. Eu cheguei porque mi superiora de ese tiempo, ¿no? Que yo pertenecía a las hermanas pasionistas de San Pablo de la Cruz. Ya en ese tiempo ella me hizo una invitación de venir aquí al Brasil. Yo ya tenía 3 años de vida misionera y en la congregación normalmente cuando la hermana tiene 3 años, la hermana es convidada, invitada, ¿no? A hacer experiencia de estudio. ¿Ya? Y desde muy joven siempre tuve afinidad por la filosofía, ¿ya? Por la filosofía. Y mi superiora sabía de eso. Entonces, en ese tiempo, ella me hizo esa invitación para venir aquí al Brasil y estudiar filosofía. Entonces, mi primer intuito de llegar aquí al Brasil fue estudiar filosofía. Ya, eu cheguei em 2013 com isso. Cheguei aqui e cheguei diretamente em Praia Grande, aqui em São Paulo, não? Aqui em Praia Grande, um colégio chamado, como nossa congregação é dedicada à educação, então eu cheguei no colégio Santa Maria de Praia Grande, não? Aí eu cheguei a conviver com os ninhos um período de quase um ano,
como auxiliar educacional de maternal 1 y 2, cuidando los bebés, no digamos así, del colegio. Después comencé a estudiar, ¿no?, filosofía, mas cuando tú eres formada para salir a misión y cuando tú eres retenida en un solo lugar, como especialmente un colegio, ¿no? Tú te sientes como si fueses un pájaro en una jaula, el cual fue mi experiencia, ¿no? En mi experiencia. Ya, entonces yo estaba acostumbrada al contacto humano, a ver a la persona a los ojos y saber, sin que ella me diga nada, saber lo que ella siente, lo que ella piensa, lo que ella necesita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había comunidades nas quais não somente era esse idioma, não? O Chayawita era o Achuar, era o Cocama, era o Cocamillo. Então, eram outros idiomas que na interação com a pessoa, tu podias diferenciar a necessidade dela. Chegada aqui no Brasil, não existia isso mais. Então, o que é o que começou a existir em mim? Começou a existir em mim uma espécie de que mi mundo havia terminado, não? Mi mundo, já não havia mais esse verdor que eu estava acostumbrado, já não havia mais esse silêncio, na qual era mais um grito maior, não, que uma cidade. Já, então eu comecei a sentir essa ausência. Foi aí quando eu comecei a estudar filosofia, e foi na filosofia que eu já comecei a descobrir que não era mais meu lugar a vida religiosa. Ya la vida religiosa no me daba más esa respuesta, ya, porque se había dejado la misión, todo, y había dejado también la misión, y todo lo demás también había sucedido una ruptura interna dentro de la congregación, y también mi vida también había sucedido eso, esa ruptura. Entonces yo comencé a estudiar filosofía un año, fue donde decidí salir, ser otro tipo de experiencia de mi vida, ¿no? Mi vida, digamos así, profesional. Decidí salir del convento, decidí salir de la vida religiosa y enfocarme más en lo que es estudio, ¿no? Mis estudios, ¿no? Sin dejar ese lazo con Dios, ¿no? Porque es difícil tú dejar un lazo con Dios cuando tú lo hayas reconocido, hayas visto en medio del pueblo. Yo siempre vuelvo a eso y siempre digo, no existe otro lugar más donde nosotros podemos reconocer a Dios si no es en medio del pueblo, ¿ya? Yo tuve esa experiencia, entonces saliendo de la congregación, de la vida religiosa, yo me enfoqué más en lo que es los estudios, ¿no? Y fue en ese momento que yo conocí yo creo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Al profesor Aurelio Lima, ¿no? En la Padre universidad. Aurelio. Sí, fue en la universidad que yo conocí a él, ¿no? Fue en la universidad, yo estaba fuera ya del convento, ¿no? De la vida religiosa ya. Fue ahí cuando yo conocí a él y comenzamos, ¿no? Una vida, digamos así, una vida religiosa juntos, ¿no? La ortodoxia fue para nosotros un barco, una puente, na cual nosotros embarcamos juntos, ¿ya? Nuestra vivencia religiosa juntos. Y desde ahí yo estoy más junto, digamos así, hago parte del ministerio do padre también, ¿no? Hago parte, los dos, porque la vida sacerdotal, especialmente en la ortodoxia, ella se sustenta tanto no solamente con la parte masculina, sino la parte femenina. Ella tiene un papel muy importante, porque la parte femenina que va a mantener el conforto, digamos así, va a ser ese bálsamo. ¿Para qué? Para que la vida sacerdotal también la pueda también desempeñar su papel, ¿no? Porque con ese olhar femenino, ¿ya? Que a partir de mi experiencia yo digo muchas cosas que el pueblo siente, el pueblo necesita, no llega por medio del padre, llega por medio de la esposa del padre, al padre. Entonces, y a partir de eso, ¿no? Comencé a tener una vida religiosa diferente, ¿no? Dentro del mundo cristiano también, solamente que
que agora no matrimônio, no matrimônio, dentro da vida ortodoxa, não? ¿Y el encuentro con la trilogía cómo es? Ahí ustedes Entonces, dos estaban, el encuentro con la trilogía fue muy curioso. Yo salí, ¿no? Mas quien me presentó trilogía analítica fue el padre Aurelio, ¿ya? Fue el padre Aurelio quien me acercó a trilogía analítica, ¿no? Me mostró, comenzamos, él conoció antes la trilogía analítica y fue él quien, digamos así, me acercó a trilogía analítica, ¿no? Yo recibí propuesta, ¿no? Para ayudar junto con el padre a montar el gran ideal, ¿no? Que es la doctora Claudia a facultad, ¿no? Entonces yo comencé a hacer los contenidos teológicos, ¿no? Contenidos teológicos de la facultad. Y pues a partir de eso, ¿no? Comencé a conocer cada vez más el ideal de la doctora Claudia, el ideal del doctor Kepi, ¿no? Y también el contenido también de todo ese contenido teológico que de alguna u otra manera, ¿no? Condecía o combinaba con lo que yo ya sentía, con lo que yo ya vivía, ¿no? Y fue de esa manera, ¿no? Que yo comencé a vivir dentro da trilogía analítica, ¿no? Grande ideal que es mucho más amplio, ¿no? Que no abarca una sola religión, digamos así, en la cual el ser humano es el principal agente activo, en la cual Dios se revela al otro a partir de sí mismo. Roberto quería preguntar algo. Sí, ¿cómo tú ves esa cuestión de transformación dentro de la trilogía, ¿no? Porque en el trabajo de misionario hay un objetivo ahí que es acercar al ser humano a Dios. Trilogía es una ciencia, ¿no? Ella une la ciencia, la filosofía, la teología, pero aún así también busca ese encuentro, ¿no? Ese encuentro porque Dr. Keppe, aún siendo científico, él considera que eso está dentro de la vida natural y trascendental del ser humano. O sea, en nuestro cotidiano tenemos ese compromiso y no es que sea algo moral solamente, sino que es algo intrínseco dentro de nuestro ser, vivir dentro de esa espiritualidad propuesta por ese trabajo. Estás trabajando con la parte teológica, ¿no? Dentro Uhum. de la trilogía analítica. ¿Y cómo es esa experiencia? ¿De qué modo la trilogía busca acercar al ser humano y por qué lo hace, ¿no? ¿Cómo entiendes eso? Existe dentro de la teología, ¿no? Y también ya hablando como conocedora, digamos, de la filosofía, existen arquetipos, ¿no? Uno de los arquetipos que se vivenció mucho y durante mucho tiempo era hombre-mundo. El Mm, hombre es un ser de mundo, ¿no? ujú, Con la evolución de los tiempos, ese arquetipo fue mudando, porque el ser ujú, humano también fue conociéndose a sí mismo. Y hoy podemos decir que existe un arquetipo que priva, o sea, que está encima de todo, que es Adán semejante a Dios. ujú, Ese arquetipo, él está en el centro del ser humano. ¿Qué significa eso? Que él está en la esencia del hombre. ¿Ya? ujú, Entonces, todos nosotros sabemos eso dentro. Teología analítica, ella también conoce eso. ¿Ya? Ella se reconoce para mí, ¿no? A partir de lo que yo conozco de teología analítica, yo ujú, veo que teología analítica la conoce y quiere conocer la esencia de ese ser humano a partir de la ciencia. Adán, imagen de Dios. Y a partir de eso es que ella quiere rescatar. ujú, ¿Ya? Ella quiere devolver esa imagen real que es del hombre y que ella está intrínseca en sí mismo. ujú, Todos nosotros tenemos a Dios en nuestro interior. Podemos subir a la montaña más grande, podemos bajar al hoyo más profundo. Jamás podremos esconder
que nuestra alma dice, alabado sea Dios. Jamás podremos esconderlo eso, porque ella está dentro de nosotros. Porque ese es uno de los arquetipos principales. El hombre es imagen de Dios, semejante a Dios. Por tanto, en él existe una luz que no viene de sí, que no viene de sí, que viene de Dios profundamente. ¿Ya? Y teología analítica es eso también. ¿Ya? Teología analítica, ella descubre esa luz, abre los ojos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver que somos seres luminosos, que somos seres que internamente tenemos a Dios. ¿Ya? Entonces, para mí eso fue la llave, ¿ya? Porque eso fue la llave y especialmente eu me acuerdo muito bem quando eu estava começando a conhecer um pouquinho de teologia analítica, entrando assim profundamente, não? Eu conheci teologia analítica em 2018, 2018. Eu me acuerdo hasta a fecha, mais ou menos em junho, julho foi. Ujú. E aí eu tive uma tarefa, já de ir conhecendo e preparando uma aula. Eu estava fazendo uma aula sobre antropología do Antiguo Testamento, que era una disciplina de Antiguo Testamento. Y yo estaba escuchando un video del Dr. Kepp, y en el video el Dr. Kepp decía así, que todos nosotros seres humanos nacemos con el bien dentro de nosotros. Mm. ¿Ya? Y que ese bien que nosotros tenemos es que Dios nos dio para nos cubrir y para nosotros salir adelante. ¿Ya? Y fue lo que yo tenía dentro, yo tenía un bien, fue lo que me ayudó a reconocer el bien que yo tengo. Y fue ahí donde yo dije así, no, esa es la clave para todo, es reconocer el bien que cada uno tiene. Y el Sí, bien que cada uno tiene no es material, es la presencia de Dios en la alma y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, habremos tenido todo para ir para frente, ¿ya? Porque Dios está acima de todo y en todo lugar. claro, el encuentro del doctor Keppe con Dios en la ciencia, ¿no? Como él clasificó, en un libro escribe eso, ¿no? Que él como científico eh, tenía la obligación de constatar la realidad. Y constatando la realidad, ahí está Dios, entonces Dios estando dentro de la realidad, negarlo es una enfermedad, una patología, un problema que el ser humano ha creado, ¿no? Entonces la falta de ese reconocimiento de lo que acabas de explicar, esa alienación que vivimos, porque gran parte de la gente no tiene ese conocimiento más profundo, ¿no? De que esta espiritualidad natural que existe en el ser humano no viene del exterior, ¿no? Viene de su propio interior. Entonces yo creo que eso es una revelación de un científico que ha traído algo muy importante. Y él buscó eso también dentro de la filosofía, ¿no? Él ya Sí, decía que San Agustín decía, ¿no? El hombre interiorizado es un hombre bueno. Entonces, diciendo que lo bueno está dentro del interior del ser humano. Entonces, una forma de traerlo a la sanidad también es traerlo a esa espiritualidad. Muy bien, Eso ese me es... hace recordar una cosa, Roberto, eh, y es dentro de los elementos que ha nombrado o Rocío, una cosa importantísima a mi modo de ver es cuando ella estaba diciendo que conocía cosas cuando estaba dentro del pueblo, cuando podía mirar a las personas a los ojos. Y me hace acordar también de esa voz latina que ya debe saber mejor que yo, de Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Que ujú, es importantísima. Y una área que yo últimamente me alegré mucho cuando vi, ella hizo, tú hiciste qué día, hace poco, un programa sobre salud, espiritualidad
y como una forma de ayudar en la prevención y en el tratamiento de la enfermedad mental. Eso me parece muy bueno, pero yéndote a hablar, lo entiendo muy bien. Eso es como, eso está en ti. O sea, no es Ujú, tanto la teología discursiva, la teología que habla sobre los conceptos, que emite eh, preceptos o los aprueba, sino es una teología llevada al ser humano y llevada como un bálsamo que lo puede ayudar en su curación. Y si partimos de la base que nosotros, miembros de la teología analítica, sabemos que la enfermedad del ser humano se origina en su alma, en su espíritu, en la psique, y oyéndote desde ese punto de vista, eh, ¿cómo podríamos implementar una actividad más estructurada en el sentido de más consuetudinaria, más frecuente, digamos, para implementar eso, eso de utilizar la espiritualidad como elemento de tratamiento y de prevención en la enfermedad del ser humano, en la enfermedad mental del ser humano, que es en última la enfermedad espiritual que se revierte y se muestra en la enfermedad orgánica, ¿no? Sí, una de las cosas que nosotros podemos percibir, ¿no? Es solamente querer ver cómo está o mundo, para nosotros entender que o ser humano ele está enfermo, ¿no? Ele está, como decía César Vallejo, ¿no? Tem poeta peruano, tem poema chamado Despergesia, ¿no? Dios nació un día cuando yo estuve enfermo, tan enfermo que son suas marcas que eu llevo en mi pecho. ¿No? Entonces, nós podemos percibir eso, que el ser humano, él está enfermo, y él no está enfermo solo de cosas materiales, él está enfermo de afecto, él está enfermo de humanidad. Ya, entonces es muy curioso, ¿no? No estamos seres humanos diciendo que no estamos enfermos de humanidad. Es ujú, que por tantas cosas que el ser humano tuvo que vivir, ¿no? Él tuvo que crear unas máscaras que fueron, esas máscaras, ellas fueron pegándose en el cuerpo de él hasta tentar esconder lo que realmente es un ser frágil, un ser que necesita de ayuda, un ser que necesita estar conectado a Dios para que él pueda salir, ¿no? Y y cuando nós hablamos de enfermedades mentales, ¿no? Nosotros sabemos que todas las enfermedades mentales es un disturbio de ese encuentro con Dios, ¿no? Entonces, todas ellas tienen eso en base. Prueba de eso nos podemos ver en la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión, ¿qué es? El desapego del alma con Dios. Teológicamente, depresión es la tristeza del alma, es la enfermedad de la tristeza del alma. El suicidio es no querer ver la alma como tal, como la refleja a Dios, ¿no? Y es no querer escuchar el corazón, que en corazón cada día en el corazón dice que Dios existe. Entonces, al no querer escuchar más eso, terminamos aniquilando nuestra vida, ¿no? Entonces, cada una de ellas es eso. Entonces, la primera cosa es reconocer que no somos enfermos, como el propio doctor Keppe nos dice, somos seres doentes, somos seres enfermos, somos seres necessitados de liberação, somos seres necessitados de uma cura. E vernos como tal, ¿no? A partir de eso, ahora, ¿cuáles son las alternativas que nosotros tenemos, ¿no? Estar cerca de Dios plenamente, ¿no? Saber que nós não somos seres autônomos de nuestra propia vida, digamos así, sino somos agraciados por esa vida a partir de alguien y nosotros precisamos tener ese contacto, estar con ese contacto directo con Dios, ¿no? Una vez reconociendo eso, viene, yo creo que viene el proceso de qué? Viene el proceso de concientización también. O sea, yo soy eso, necesito eso, y ahora, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? Ahí viene el proceso de qué? El proceso de metanoia, de volver a la fuente, que esa fuente, el proceso es volver a Dios nuevamente. Tentarse reconectar. Y es en ese proceso que nosotros comenzamos a buscar estrategias, como la oración,
como a compañía, como las amistades, como el encuentro con el otro también, porque últimamente, ¿no? Con todo lo que vivimos, pandemias y todo lo que nosotros vivimos, comenzamos a ser seres aislados, seres escondidos, seres, da la impresión que volvimos a un proceso muy antiguo, ¿no? El proceso de la época de las cavernas, ¿no? En la cual cada uno estaba en su propio núcleo y no tenía un, un contacto. Mas esa falta de contacto que crea en nosotros enfermedades hasta ahora, ¿no? Es muy difícil que un vecino se conozca con otro vecino, excepto que no sea por necesidad, ¿no? Necesidad. Entonces es el momento de volver también ese contacto humano, ¿no? Y, y son pocas las personas que tienen digamos, este ojo, ¿no? Para salir de sí mismo, porque ir al encuentro del otro, eso está también en el libro del Apocalipsis, no es fácil. El encuentro del otro es anudarte, que significa esvaciarte. ¿Para qué? Para que tú puedas también aceptar al otro, da manera como él es, y juntos hacer ese proceso de que de volver a Dios, hacer ese proceso de reconocimiento que tú estás enfermo, el otro está enfermo y ambos necesitan caminar juntos, ¿no? Una vez realizado eso, yo creo que ahí a espiritualidad es una alternativa, ¿no? Y saber reconocer que, ¿dónde está Dios? Partiendo de eso también, ¿dónde está Dios? Dios está en mí, mas también como está en mí, está en ti, está en todo lugar, ¿no? Y saber que no somos agraciados por lo que Dios nos dio y siendo agraciados por lo que Dios nos dio, somos seres luminosos, somos seres de Dios. Hay una cosa importante ahí en lo que acabas de decir, es ese reconocimiento de Dios en nosotros y también esa necesidad de reconectarnos, que sería ese el sentido de la verdadera religión, que es una religión interna, y como dice el doctor Kepe, no es social, es un proceso interno de reconectarme con la fuente que es Dios, fundamentalmente. Entonces, yo creo que lo que estaba oyendo de ti es básicamente, digamos, los cimientos, o son los cimientos de lo que sería o lo que es, y puede ser en la práctica, la teología clínica. Eso que estabas diciendo es absolutamente clínico. Y yo creo que, bueno, si a alguien le quedaba alguna duda de el efecto que puede tener la espiritualidad y el contexto teológico en el ser humano, es ese. O sea, tú lo has nombrado perfectamente, lo has descrito y queda solo desarrollarlo. Es una cosa muy que da alegría, ¿no? Que da una fuerza grande para continuar en un trabajo como este, porque es una salida a un callejón donde nos habíamos metido hace muchos años, peleando contra nosotros mismos y separándonos de Dios y proyectando en Dios nuestra ceguera. Y ahora, cuando tú hablas, yo creo que eso es reconocer que la ceguera no viene de Dios, viene de nosotros mismos y la posibilidad que tenemos de recuperar la luz está en Él, porque Él es la Eh, luz. Exacto, yo creo que no existe receta para el pastel, ya no existe, no hay una receta, esta es la receta para que el pastel salga bien. La receta solo contiene un ingrediente y solo contiene un modo de preparar, querer volver a Dios. Ujú. Solo eso. Eso es la receta, querer volver a Dios, ¿ya? Y ese querer volver a Dios, ela supera raza, supera credo, supera lugar, supera distancia. Porque en ese querer volver a Dios no soy yo, es el ser humano que va a volver a Dios. ¿Ya? Sí, esa es la clave de todo. Saber, queriendo volver a Dios, yo que me voy a reconocer no como creadora, no como creador. Yo me voy a reconocer como hijo de Dios. Reconociéndose como hijo de Dios, nosotros en esa frase ya tenemos todo. O sea, nosotros no somos proveedores de nuestra gracia.
Nos al contrario, nos recibimos la gracia porque existe un ser agraciado que nos quiere agraciar con su gracia. ¿Ya? Es solo eso. Una vez realizando todo eso, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para sacarnos esa venda de los ojos, ¿no? Es mucho más difícil, porque sacarse la venda de los ojos es como si estaría diciendo, no quiero más sentir orgullo, no quiero sentir más envidia, Envidia. no quiero sentir más envidia, no quiero sentir más egoísmo, no quiero sentir nada de eso. No, no es no solo sentir eso, es saber que esos sentimientos son tuyos y no tienen nada a ver con Dios. Ya, al contrario, Dios es un ser completamente agraciado. Son Ya. creaciones del ser humano, ¿no? En oposición a los verdaderos sentimientos, ¿no? A lo verdadero, a lo esencial que teníamos, y ahí fuimos rechazando, como bien has dicho, ¿no? El ser humano desde el Génesis se puso una venda en los ojos y decidió seguir su propio camino, ¿no? Y se desvió mucho de su verdadero camino incluso, ¿no? El verdadero camino humano es idéntico a de su creador. Entonces esa idea de que el ser humano ha querido ser un Dios, ¿no? Eh, volviendo las espaldas al creador, ha traído todo ese sufrimiento. Entonces, el conocimiento, como decías, de esa actitud de egoísmo, de envidia, de oposición incluso a lo que es bueno, bello y verdadero, lo que viene del Creador, sin que el ser humano se dé cuenta muy bien cómo eso funciona dentro de él, ¿no? Lo está llevando a toda esa situación que estamos viendo hoy, viviendo hoy en el mundo. Entonces yo creo que esa dialéctica, ¿no? Que el ser humano tiene que hacer, ahí está Dios, tengo que volver a Él, pero tengo que concientizar toda esa problemática que nosotros creamos para regresar a Él, ¿no? Por cuenta de nuestra patología, digamos así. Eso es verdad, ¿no? Porque nosotros fuimos creados con una sola finalidad. Ya, nuestra finalidad Uhum, es alabar a Dios. Fuimos criados uhum, con eso. Tanto é que por isso que nosotros tenemos voz, porque nuestra voz solo tiene una finalidad, que es cantar a Dios. Por eso que tenemos uhum. voz. Teológicamente eso es a voz. A voz significa solo eso. Fomos Dice que criados por Los isso. Ángeles solo cantan, ¿no? Por Dicen que eso, los... ¿no? Por eso, ¿no? Tanto eso nosotros lo tenemos en los salmos, ¿no? Especialmente en el Sí. Salmo 8. Ya, entonces Uhum, nosotros lo tenemos todo eso. Entonces, a partir de eso, tú ves para qué, cuál es nuestra finalidad como creación, como seres, como criaturas de Dios, ¿no? uhum, Fomos criados só com a finalidade, alabar a Deus em todo momento e em cada instante. Eso era. Yo creo que el ser humano en el proceso que él fue dejando, que las patologías van entrando en él, ¿no? Direccionándose más por cosas morales y no por cosas éticas, él fue uhum, olvidando la esencia de su creación. ¿Ya? Entonces, él se centró más en cosas completamente humanas. Comenzó a proyectar en Dios muchas cosas que nacen del corazón del hombre, ¿ya? uhum, Y en Dios. Y esas propias proyecciones, que son fantasías en la mente y en el corazón del propio hombre, ha hecho que él mismo se vaya alejando de su creador, ¿ya? uhum. Deus Yeah. nunca se alejou. Já. Eu sempre recalco isso a meus alunos de Uhum, teologia, especialmente aqueles, eu sou coordenadora de estágio da faculdade, não? uhum, De coordenadora de prática, digamos assim, prática teológica. Eu sempre les digo, eu tenho que mirar além, ou seja,
a lo que nuestros ojos pueden ver, porque a veces lo que nuestros ojos ven son solamente paredes, mas aparte de esas paredes existen otras cosas, além de lo que nos vemos, ¿no? Existen otras cosas. Y ahí yo siempre les digo eso, tenemos que ver al ser humano tal como él fue creado. Y a él es un ser patológico, sí, mas las patologías, nunca, Dios no nos creó con patologías, Dios nos creó seres perfectos. Por eso que o arquetipo Adán, imagen de Dios, ¿no? Con el tiempo nos vamos entendiendo eso, lo que realmente va significando, ¿no? Y Él nos creó seres perfectos, con una finalidad bellísima. Ya somos nosotros que nos fuimos alejando, somos nosotros que fuimos colocando piedras en el camino, somos nosotros que fuimos construyendo muros. ¿Para qué? Para que ese Dios se vaya quedando más lejos, porque esa imagen de Dios que me recuerda lo que yo soy. Y nosotros no queremos ver lo que nosotros somos, seres de luz. Y ahí, sí, puede Yo creo hablar. que, yo creo que, digamos, nos podemos quedar con esa parte del mensaje y es que podemos solucionar todas las dificultades nuestras volviendo a Dios. ¿Sí? Puede que suene coloquial, no es tan coloquial y a veces no es tan fácil, pero es absolutamente claro en cuanto que es la posibilidad que tenemos de regresar a la fuente y de reequilibrarnos nuevamente y recuperar eso que en esencia somos, así lo neguemos, así luchemos contra eso y así incluso destruyamos nuestra propia vida cuando emprendemos una lucha contra nuestra verdadera esencia. Yo creo que esto que hemos oído de Rocío, a mí me llena de entusiasmo mucho, porque es la sangre nueva en la trilogía analítica. Yo siempre digo aquí en tono de chanza, no todos somos viejitos, hay gente muy joven y, Menos mal. y con mucha fuerza y en este caso digo yo con un carisma inmenso, ¿no? Claro. Y eso lo llena a uno de esperanza porque estás trabajando en una de las áreas que es casi que la columna vertebral de la facultad, que es la teología. Y ahora con la posibilidad del desarrollo de la teología clínica, vamos a ver cosas muy grandes y seguramente tú estarás ahí como protagonista principalísima de lo que vamos a ver de aquí en adelante. Solo a mí me queda agradecerte la gentileza y tu posibilidad de transmitirnos a todos y a los de habla hispana mucho más, porque necesitamos hacer un puente entre todos, ¿no? A Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, todos como una corona alrededor del Brasil, que abarque todo ese proceso que se está viviendo ahí, que puede de pronto, o no de pronto, sino que con toda certeza va a ir a cambiar estas realidades del mundo que no son tan reales, pero son tan duras lo que estamos viviendo en este momento, pero que seguramente podemos ir modificando con personas como tú, ¿no? No sé, Roberto. Es lo que yo quiero decir es que ese puente, ¿no? Que uno puede, digamos, crear, ¿no? Crear porque él ya existe, ¿no? Pero dar la dirección a mucha gente que sufre, que está viviendo procesos de inversión, que piensa que ese mundo que está ahí es algo de la realidad y no es, ¿no? Vivimos en un paraíso negado, distorsionado y omitido, ¿no? Entonces yo creo que Rocío trajo luces también para mostrar que el ser humano, él, su finalidad es vivir en la gloria con Dios. Entonces es algo que trae una esperanza muy grande, ¿no? Que estamos muy cerca y con muchas herramientas y posibilidades de alcanzar eso. Entonces eso realmente nos llena de entusiasmo y nos motiva a trabajar mucho más por esa misión, Sí, ¿no? Ahora ella es misionera en la trilogía y eso nos da mucha alegría
porque se está llenando de conocimientos que son importantísimos, ¿no? Para que transformemos el mundo, ¿no? Con su verdadera finalidad, ¿no? Es eso. E eu agradeço não, muito a ustedes e também esse chamado também à comunidade hispânica em América também, não? A sumar-se também a esse trabalho da trilogia analítica. O Brasil é o único país extranjero aqui, então ya los demás somos todos iguais. No Brasil é o Sí. único estrangeiro aqui. Uhum. Ya, mas hoje somos uma comunidade hispanohablante grande, não digamos assim, não temos desde a parte de cima até a parte de baixo de América, nós hablamos espanhol. E nós sabemos que como hispanohablantes, nós temos não, uma cultura religiosa muito rica, não? Muito Sí, rica, muito com vários frutos, não? Próprio, cada país tem seus próprios frutos de devoção, sua própria experiência de Deus, na própria história dele, não? E a partir disso, não, com essa força que a trilogia analítica também nos dá, não? Que podemos talvez realizar um mundo diferente, não? Volver todos juntos, não? Lo que o mundo era, ¿no? Lo que o mundo era sí, una sola nación, ¿no? Un ideal que no es efímero y tampoco es algo romántico. Es un ideal que debería ser la gente para todos los días nos levantar y decir, yo quiero que hoy sea un mundo diferente, yo quiero que hoy sí. sea como yo vivo, real, verdadero, que sea bonito, que sea bello, ¿no? Que sea un mundo, un paraíso, porque eso es lo que yo quiero. Bueno, yo creo que mejores palabras que esas para cerrar no hay. No hay. Muchísimas gracias y Abrazos. un abrazo de hermanos, Gusto, Rocío. brasileños e hispanos, ¿no? Ya, También ustedes, muchas gracias y bueno, pues espero que continuemos esta experiencia, ¿no? De una vivencia trilógica buena, bella y verdadera, ¿no? Tal como no así son los sea. ideales, ¿no? Exactamente. Obrigado, gracias, Obrigado, obrigado. muy Chao, amable. chao, Un Chao, abrazo. también. chao. Chao, chao. Chao, chao.